Hola, muy buenos días. Mi nombre es Joya Núñez y voy a estar presentando esta charla que se titula Liberando el poder de los datos en salud. Para empezar, voy a presentarme a mí. Soy médica especialista en pediatría, maestranda en informática en salud, que es la disciplina que vengo desempeñando desde los últimos 2 años, y actualmente trabajo para el departamento de Customer Success en Guru. El recorrido que vamos a hacer en la charla de hoy empieza con una breve introducción. Vamos a enfocarnos en la data, pero específicamente en el registro médico, hablar sobre la pirámide de datos, información, conocimiento y los distintos tipos de análisis de estos datos, el valor que podemos obtener de los mismos para aumentar la optimización y disminuir el desperdicio, y después cómo mediante la innovación podemos afrontar distintos desafíos y encarar perspectivas y oportunidades que nos depara el futuro. Bueno, para empezar la charla me gustaría ofrecer estos datos que ilustran el impacto de la temática, y es que a nivel mundial el total de datos ronda el rango de los zettabytes y se duplica cada aproximadamente 73 días. De todos estos datos, solamente el 3% es utilizado, lo que significa que el 97% espera ser activado o utilizado por modelos analíticos y casos de uso. En cuanto a la utilización de los datos, pero puntualmente en medicina, me interesa ir contando cómo fue la evolución del registro médico desde la medicina hipocrática, en que el médico se enfocaba en las experiencias del paciente y realizaba una recopilación cronológica para poder explicar las causas de la enfermedad y describir el curso clínico de la enfermedad natural a partir de los síntomas. En este sentido, la medicina empezó a organizarse alrededor de los órganos, y esto determinó que muchas especialidades, así como enfermedades o incluso la disposición de los hospitales, estuviera también organizado en órganos y que la medicina se tratara con modelos de datos fragmentados. A partir de la explosión de los datos y la incorporación de herramientas para basarse más en el diagnóstico, la medicina pasó a centrarse más en las observaciones del médico, así como también en los resultados obtenidos de distintos estudios complementarios que se hacían. Y esto permitió que se generara una historia clínica individualizada para cada paciente. Dependiendo de distintos aspectos, esta historia clínica iba centrándose de distintas maneras. Por ejemplo, podía ser de acuerdo al ámbito de atención, de acuerdo a la especialidad o incluso de acuerdo a la orientación a problemas. Y finalmente, con el advenimiento tecnológico, esto dio lugar a la historia clínica electrónica, que es la que circula actualmente en la gran mayoría de los centros. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de datos, información y conocimiento? Para poder obtener valor de toda esta gran cantidad de datos que teóricamente ya están disponibles, es necesario además poder extraer información y además elaborar conocimiento. Así entonces se constituye una especie de pirámide de la cual los datos son la base de todo. Determinan como la unidad básica de análisis a partir de las cuales obtenemos valores cuantitativos o cualitativos de variables. En el siguiente nivel aparece la información, que se desprende de la recopilación, el análisis y la presentación de estos datos para poder comprender y responder a las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde? Y ¿cuándo? Finalmente, en la cima está el conocimiento, que implica la puesta a prueba de la información con evidencia. Sería lo que nos permite responder las preguntas de por qué y cómo. Y ahí pasamos a la disciplina del análisis de datos, que justamente es la que se encarga de responder a las preguntas que hacemos. Con fines didácticos lo clasifiqué de esta manera, en 4 tipos, en función de qué tipo de pregunta responde cada uno. Entonces, por un lado, empezando por el descriptivo,
va a tomar todos los datos históricos para intentar responder qué pasó, y de esta manera identifica patrones, y una vez que se tiene un conocimiento de la situación, podemos pasar al análisis diagnóstico para buscar una causa y determinar el efecto. De esta manera ilustramos por qué pasó algo. De ahí pasamos al análisis de datos predictivo, que utiliza todos estos hallazgos para predecir futuras tendencias. Entonces responde qué es probable que suceda. Y por último, tenemos el análisis prescriptivo, que literalmente determina qué acción debemos ejecutar para eliminar un problema futuro o anticiparnos a una tendencia prometedora. Bueno, para poder realizar todo esto y obtener realmente valor, necesitamos integrar todos estos datos que como elementos primarios pueden venir de distintos tipos de fuentes, tipos y formatos, y por sí solos son irrelevantes para el apoyo a la toma de decisiones. ¿Y por qué es importante obtener valor de estos datos? Acá traje para ilustrar algunas situaciones, como que el 70% del tiempo está dedicado a tareas administrativas en el quehacer de un profesional médico, o que 80% de los pacientes esperan más de 2 horas para realizarse una intervención quirúrgica, o que en 7 semanas un quirófano podría reducir 37% el error de estimación y optimizar 18 horas de trabajo. Además de todo esto, hay 4 trillones de dólares que se desperdician anualmente por ineficiencias del sistema. Esto es un valor que representa entre el 20 y el 30% del gasto total en salud a nivel mundial. ¿Y por qué traigo a colación estos datos? Justamente porque el uso racional de los recursos resulta primordial para mantener la calidad de atención sanitaria, especialmente en un sector que realiza un uso tan intensivo de estos recursos. Por este motivo, la prioridad en minimizar el derroche y minimizar el desperdicio tiene que ser una prioridad máxima para poder impactar en forma directa sobre la población y mejorar la accesibilidad de la atención médica. Entonces, para esta presentación, clasifiqué los tipos de desperdicio en clínico según si son consecuencia directa de la atención clínica u operacionales, como aquellas problemáticas que generan gastos extraordinarios asociados al acto médico. Entonces, por ejemplo, un desperdicio clínico podría ser un estudio que tiene que repetirse o una campaña que se destina a una población incorrecta para prevención en un estadio en que todavía no está desarrollado, o un tratamiento que no resulta efectivo y debe modificarse. En cambio, el desperdicio operacional tiene que ver más con todo lo que rodea y soporta al acto clínico. Por ejemplo, son atrasos, ausentismos, cancelaciones, subexplotación de los activos, toda una ineficiencia en la distribución de los recursos que llevan a duplicar esfuerzos y arreglar sobre la marcha distintas cuestiones administrativas o de agenda. Bueno, ¿y cómo podemos optimizar estos procesos con tecnología? Justamente la inteligencia artificial, el machine learning, la analítica de datos vienen contribuyendo al conocimiento clínico desde el último tiempo. Por ejemplo, en el caso del diagnóstico por imágenes, la incorporación de distintos algoritmos que ayudan a recorrer estas imágenes generadas por los equipos de diagnósticos y terminar devolviendo recomendaciones o sugerencias diagnósticas a los profesionales, acortan la distancia entre los datos y las acciones para justamente facilitar la toma de decisiones. Acá a nivel regional tenemos como ejemplo Valkyria o Entelaipic. De esta manera se produce un análisis de las imágenes médicas, pero además se aporta un valor agregado para todos los factores del sistema de salud. Pueden alcanzarse diagnósticos de manera más rápida, se posibilita la priorización y derivación de estudios que requieren especial atención,
se anticipa la toma de decisiones relevantes, se da un soporte a los especialistas en imágenes para detección de mediciones complejas, solo como algunos de los ejemplos. Todo esto contribuye a disminuir el desperdicio clínico. ¿Y qué existe para disminuir el desperdicio operativo? Bueno, en cuanto a las herramientas que justamente utilizan inteligencia artificial, se puede devolver tiempo de calidad a los profesionales ayudando en la gestión y en la optimización de los recursos. Por ejemplo, gestionando y automatizando distintos tipos de agendas según la oferta y el expertise de los recursos humanos para adecuar los procedimientos y la programación en función de la duración y la complejidad de los mismos. Esto es uno de los tantos ejemplos que existen en el mercado en el día de hoy y que pueden colaborar y contribuir con estas problemáticas. Bueno, y de esta manera justamente se permite llegar a la innovación para potenciar la atención sanitaria. Así como se ha dicho que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesionales, también se predijo que en el futuro no usar inteligencia artificial va a ser considerado una mala praxis. Entonces, en estos países con economías inestables y menor cantidad de recursos, optimizar los procesos casi que no es una alternativa, sino más bien una necesidad. Y de esta manera permite aumentar e impactar en forma directa en la accesibilidad al sistema, gestionando mejor los recursos, reduciendo el desperdicio y aumentando el acceso. Y con toda innovación aparecen desafíos y oportunidades. Dentro de los desafíos y en línea con las directrices de la OMS sobre las intervenciones en salud digital que trazó en 2019, habla un poco de las habilidades y competencias y justamente cómo las instituciones deberían generar un marco para trabajar con datos, así como capacitar a los profesionales en la recolección, procesamiento y extracción de la información de los mismos. Por otro lado, en cuanto al marco regulatorio, hay aspectos sobre la seguridad de los datos, como problemas de privacidad, falta de transparencia, integridad o estructura de los datos, que no pueden dejar de estar presentes en este proceso de transformación. Y justamente en este marco, garantizar una política de gobernanza resulta fundamental para impactar positivamente en la población. Y finalmente, a un nivel más macro, existe un interés por estandarizar la data y poder cumplir con los objetivos de interoperabilidad. Estos son algunos de los desafíos a los que se enfrentan los sistemas de salud a nivel mundial. Por otro lado, existen las oportunidades futuras y las perspectivas que se vienen, pudiendo definir el escenario actual como uno de plena transformación. Se está cambiando el paradigma del modelo de toma de decisiones basado en reglas a uno basado en datos. Y es un cambio que propone dejar de pensar los próximos pasos en base a parámetros institucionales tradicionales y comenzar a pensarlos en función de lo que demanda el entorno. Esta transformación impacta no solo en el funcionamiento de los prestadores, sino también en la cultura y en el servicio que ofrecen. Mejorar el proceso de toma de decisiones con análisis en tiempo real para poder centrarse en el paciente y potenciar la medicina personalizada y simplificar la rutina del profesional médico. Además, hay dos grandes oportunidades que tienen los hospitales en este sentido. Por un lado, mejorar los estándares de calidad y por otro lado, optimizar los recursos y reducir los costos de atención médica. Bien, si tenemos en cuenta que mejora la eficiencia, pero además colabora en mejorar la accesibilidad, no solamente estamos cuidando los recursos, sino también brindando un mayor nivel de inclusión. Bueno, y finalmente, si vemos de cerca esta transformación,
además del cambio en la toma de decisiones, lo que podemos encontrar también es que el trabajo con los datos está apareciendo en todas las instancias del sistema de salud. Si antes la atención estaba puesta en la instancia del registro de los datos, en los últimos años fue adquiriendo importancia la presencia en las diferentes etapas y es una tendencia que se va a profundizar de ahora en más. De esta manera, los datos pasarán a ser cada vez menos compartimientos estancos para convertirse más en flujos de información que puedan beneficiar a todo el sistema de salud. Con esto termino y me despido con una frase de Malcolm Gladwell en Blink, que justamente lo que dice es que la clave para tomar buenas decisiones no es el conocimiento, sino el entendimiento. Y que estamos nadando en lo primero, pero desesperadamente nos falta lo segundo. Muchas gracias por su atención. Dejo mis contactos por si tienen preguntas o comentarios y los dejo con la próxima charla.